Muy buenas tardes. Por favor, me confirman si me ven, si me escuchan, si ven mi pantalla compartida. Carolina, muy buenas tardes. Isabela, muy buenas tardes. Usuario de Zoom confirmado. Luz, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Yeli Ángel. Luz, todo muy bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos y bendecidas. Por favor, me cuentan de dónde se conectan. Sol, muy buenas tardes desde Venezuela. Cuéntenme de dónde se conectan, a qué se dedican, por qué les interesa este diplomado, qué los invita a participar en este diplomado. Magali me dice, Magali Ruiz, buenas tardes desde Ecuador, buenas tardes Magali, Carolina Molero, Venezuela, Soleima, buenas tardes desde Colombia, Luz está desde México, bienvenidos y bienvenidas, Isabela dice desde Panamá, estudio psicología y me interesa el área de neuro, ok. Nisi Inestrosa me dice, buenas tardes desde Panamá, estudiante de enfermería. Sol, se escucha perfecto, soy psicopedagoga, trabajo en una escuela especial. La actualización es fundamental en la atención de los niños. Totalmente, Sol, así es. Aleja, buenas tardes. Desde Venezuela soy maestra primaria y me parece interesante adquirir información. Totalmente. Soribel, saludos desde Venezuela. Me interesa todo lo relacionado con la neuroeducación y los avances para generar alternativas educativas en el aula. Muy bien, Carolina Molero, gracias por la información. Estoy interesada para actualizar conocimientos, además de estrategias de abordaje. Soy psicopedagoga. Lina Marcela me dice buenas tardes, Antioquia. María, saludos desde Venezuela. Soy docente. Soleima, soy psicóloga y técnica en preescolar. Ok, muy bienvenidos y bienvenidas. Los voy a ir leyendo. Bueno, aquí están nuestras redes. Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Trastornos del Neurodesarrollo y Dificultades de Aprendizaje desde la Neuroeducación. Comprender el cerebro es abrir caminos al aprendizaje, la neuroeducación como puente entre la diversidad y la inclusión. Nuestro diplomado tiene una duración de 8 clases. La modalidad es virtual sincrónica. Nos vamos a estar conectando de lunes a viernes en horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde, hora Colombia, para que ustedes lo tengan en cuenta y organicen allá sus agendas con respecto a los horarios de cada país. Y asincrónica para las personas que no se pueden conectar a la clase. Recuerden que todas nuestras clases quedan grabadas. Entonces, pues les llegan a los grupos o al personal el link de las clases de Zoom. Está dirigido a docentes, psicopedagogos, terapeutas, orientadores, estudiantes de educación y familias en general interesadas en el tema. Lo que vamos a trabajar nosotros durante estas 8 clases está aquí. Vamos a ver 8 clases, 8 módulos, 8 encuentros, como ustedes lo quieran llamar. Recuerden que cada una es de 2 horas, 120 minutos. Entonces, en el módulo 1, que lo vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver la introducción a la neuroeducación y los trastornos del neurodesarrollo. El día de mañana es el módulo 2, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce en este momento como TDAH. El día viernes, módulo 3, trastorno de espectro autista, TEA. El día lunes, porque el sábado no tenemos conexión, ¿cierto? El sábado lo aprovechamos para hacer un trabajo más autónomo. Entonces, pues no tenemos conexión sincrónica, pero pues sí tenemos algo de trabajo autónomo adicional que las actividades que van quedando. Es importante que ustedes las vayan desarrollando. El módulo 4 vamos a ver dificultades
específicas del aprendizaje. Entonces vamos a trabajar dislexia, discalculia y disgrafía, entre otras. El martes, módulo 5, lenguaje y comunicación, trastornos y retrasos. El miércoles, módulo 6, funciones ejecutivas, emoción y aprendizaje. Y vamos miércoles, jueves, módulo 7, estrategias inclusivas, adaptaciones curriculares. Y finalizaríamos el siguiente viernes con nuestro módulo 8, proyecto integrador y un plan neuroeducativo. Este es los contenidos. Me presento, mi nombre es Yurani Mayerly Padilla Pinilla, soy licenciada en Educación Infantil y Preescolar, soy especialista en neuropsicología y educación, tengo de experiencia como docente más de 20 años en aula, en diferentes roles en el campo educativo, tanto en docente de aula, en la parte de coordinación, en la parte de dirección, asesoramiento. Trabajo actualmente con terapia educativa, acompaño procesos de transición de algunas instituciones de la educación tradicional a otro modelo de educación. Soy la fundadora de Morato Casa Taller, que es un lugar estructurado para fortalecer la inteligencia emocional por medio del arte. Nuestra base pedagógica es la, la neuroeducación, la psicología positiva y la inteligencia emocional. Y soy la creadora del método Morato, que es un método para la vida. Allí encuentran mis redes sociales. Entonces, vamos a iniciar con el módulo 1. Sol dice, hoy aquí en mi país, Venezuela, es el Día del Psicopedagogo. Felicitaciones a mis colegas, felicitaciones para todos. María Belén Luna, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Felicitaciones a todos los psicopedagogos, que hoy es su día en Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Y arrancamos este viaje, este camino. Lisandra Chacón dice, saludos a todos los presentes. Muchísimas gracias, Lisandra. Bueno, nuestro módulo el día de hoy es Introducción a la Neuroeducación y los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a trabajar fundamentos científicos y aplicaciones pedagógicas. Este módulo constituye la puerta de entrada a la neuroeducación, disciplina que integra los aportes de la neurociencia, la psicología y la pedagogía para mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. El enfoque permitirá comprender el cerebro como órgano de aprendizaje, reflexionar sobre la plasticidad cerebral y la diversidad en el aula, diferenciar trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5 de dificultades de aprendizaje e incorporar prácticas educativas basadas en evidencia científica y no en neuromitos. Ay, Débora, muy buenas tardes. Débora dice que en Argentina también es el Día del Psicopedagogo. Muchas felicidades, muchísimas felicidades. Felicitaciones a todos y a todas. Miren qué bonito. Bueno, vamos a empezar em, con un video del doctor Francisco Mora, pero no me lo deja coger desde acá. Por favor, ustedes me confirman si escuchan y si ven. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía.
Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen, es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Bueno, ¿cómo les parece este video introductorio? ¿Conocen al doctor Francisco Mora? Se los recomiendo muchísimo. Hay muchísima literatura del doctor Francisco Mora respecto a neuroeducación. Bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos de la neuroeducación y el cerebro infantil. Entonces, la definición y origen de la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina interdisciplinar que se ubica en la intersección entre la neurociencia, la psicología y la pedagogía, con el propósito de comprender cómo aprende el cerebro y trasladar ese conocimiento a la práctica educativa. Su origen surge a inicios de los años 90 con el desarrollo acelerado de las neurociencias y las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que permitieron observar la actividad cerebral en tiempo real. Sus pioneros en la neuroeducación fue impulsada por investigadores como Toku Ana Espinosa, quien plantea que el aprendizaje se potencia cuando se alinea con la biología del cerebro, y más tarde por científicos como Francisco Mora, quien populariza la idea de que solo se aprende aquello que se ama. La neuroeducación no pretende neurocentrar la enseñanza, sino ofrecer un puente entre el conocimiento científico y la práctica pedagógica, superando los mitos y las modas. La neuroeducación o neurociencia educativa busca traducir hallazgos sobre procesos neuronales, memoria, atención, emoción, plasticidad
en estrategias educativas eficaces, siempre respetando requisitos éticos y la evidencia científica. Los principios claves de la neuroeducación está la neuroplasticidad, el cerebro cambia con la experiencia, el aprendizaje modifica las conexiones neuronales. La memoria y consolidación, la distinción entre memoria de trabajo y memoria a largo plazo y la importancia del repaso y la práctica espacial. La atención y la carga cognitiva, la atención limitada y la manera en que se sobrecarga impide el aprendizaje. La emoción y la motivación, las emociones modulan la atención y la consolidan. El vínculo afectivo favorece la retención. Los periodos sensibles son las ventanas temporales en las que ciertas habilidades se adquieren con mayor facilidad. El funcionamiento ejecutivo es la planificación, la inhibición y la flexibilidad cognitiva como base para el aprendizaje autorregulado. El contexto y la corporalidad, el aprendizaje situado, el manejo del cuerpo y la acción como soportes de aprendizaje y de cognición corporal. Resulta, pasa y sucede que la neuro está de moda, ¿cierto? Eh, nosotros escuchamos mucho hablar de neuro. Entonces, ahora se hace mucha referencia a la neuropsicología, a la neuroeducación, al neuroinglés, a las neuroestrategias, y entonces el término se colocó de moda. Em, el cerebro siempre ha sido como un motivo de estudio y ha sido un interrogante en muchos momentos de la historia, ¿cierto? Y es hasta finales de los años, perdón, a inicios de los años 90 que la neuro se empieza como a posicionar. ¿Por qué? Porque vienen esas resonancias magnéticas que nos permiten observar esa actividad cerebral en tiempo real, ¿cierto? Y de realmente, perdón la redundancia, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros leemos, cuando nosotros dormimos, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros hacemos diferentes actividades en el día a día? ¿Qué es lo que sucede con nuestro cerebro? ¿Cómo se va, iluminando, por decirlo de alguna manera, cada una de las partes de nuestro cerebro? Entonces tenemos el cerebro como órgano de aprendizaje. El cerebro humano no es un mero procesador de información, sino un órgano social, emocional y adaptativo, cuya función principal es aprender para sobrevivir y adaptarse al entorno. Dice Margarita Pasos que el cerebro es la máquina perfecta. Todos nosotros tenemos la máquina perfecta arriba de nuestras orejas, ¿cierto? Y es precisamente eso, y es nuestro centro de control. Nuestro cerebro es el todo. Las principales estructuras implicadas en el aprendizaje, pues tenemos la corteza prefrontal, la vamos a encontrar hacia la frente, ¿cierto? Controla las funciones ejecutivas, la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones. Tenemos el hipocampo que fundamenta en perdón, fundamental en la memoria y la consolidación del aprendizaje. La amígdala, la muy famosa amígdala, que procesa las emociones y es la clave para fijar los recuerdos significativos. Y el cerebelo, que interviene no solo en la motricidad, sino también en la cognición y en el lenguaje. El aprendizaje es un proceso que integral donde emoción, cognición y acción están interconectadas. Enseñar solo desde lo cognitivo fragmenta el proceso, pues las emociones y la motivación son igualmente determinantes, ¿cierto? Entonces, digamos que a nosotros nos enseñaron únicamente a aprender desde lo cognitivo, ¿sí? Nos enseñaron a aprender desde lo cognitivo, a que era importante únicamente lo cognitivo. ¿Cómo se sentía usted con ese aprendizaje? Problema suyo, ¿cierto? Pero con los avances en neurociencia
aplicados a la educación, es importante no solamente lo cognitivo, es importante la emoción y es importante la acción, ¿sí? Porque es que nosotros somos un todo. Nosotros no somos unas partes, sino somos un todo y funcionamos de una manera perfecta. Aquí tenemos un hermoso cerebro, ¿sí? La imagen de un hermoso cerebro. Em, y vamos a encontrar dentro de nuestro cerebro, pues la médula espinal, ¿cierto? Que es la que regula la respiración y la presión sanguínea. El cerebelo, que regula los reflejos y el equilibrio. El lóbulo temporal, está acá, que es el que controla la memoria, el sentido del oído y parte del habla. El tálamo, que es el que controla los movimientos. El lóbulo occipital, que recibe y procesa la información visual. El lóbulo parietal, que controla las sensaciones del contacto, el dolor y la temperatura. El lóbulo frontal, que controla el razonamiento, las emociones y parte del habla y los movimientos. El hipotálamo, que tiene el control de la supervivencia, la ingesta, la temperatura, la defensa, la emoción y la motivación. El puente, que regula los ciclos de sueño y vigilia. La amígdala, nuestra famosa amígdala, está acá, que es la que rige las emociones relacionadas con la autopreservación. Y el hipocampo, que eh, tiene que ver con la formación de nuevos recuerdos y es sede de la memoria y el aprendizaje. Entonces ahí está un hermoso cerebro, la máquina perfecta que todos, absolutamente todos tenemos, y el cerebro tiene el mismo diseño para todos. ¿En qué cambia? ¿En qué varía? Porque para algunos es más fácil aprender y para otros no. En la plasticidad, ¿sí? La plasticidad cerebral en la infancia es la capacidad del cerebro para modificarse estructural y funcionalmente en respuesta a una experiencia. En la infancia la plasticidad es máxima. Las conexiones sinápticas se generan y refuerzan rápidamente periodos sensibles. Ejemplo, un niño expuesto a varios idiomas en los primeros años desarrolla con más facilidad habilidades multilingües gracias a esta plasticidad. ¿Qué implicación educativa tiene esa plasticidad cerebral? Pues en la estimulación temprana, la repetición y el aprendizaje significativo puede remodelar la arquitectura cerebral. Sin embargo, la plasticidad no desaparece en la adultez, solo disminuye. Esto explica la posibilidad de aprender permanentemente. Cada experiencia vivida en la infancia deja huellas en el cerebro. Por eso, la educación debe ser consciente de su impacto. Resulta que la plasticidad nos permite, ¿sí? Nos permite aprender. Y nosotros aprendemos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta el último suspiro. Que hay épocas y que hay momentos en que la plasticidad es mm, es mucho más, más grande, más efectiva, porque hay unos periodos críticos en los que se están desarrollando unos procesos importantes de nosotros los seres humanos. Entonces, eso permite que seamos como esponjitas. A veces las abuelas dicen, ay, es que parece una esponjita. Es que todo lo que escucha, repite. Es que todo lo que ve, hace. Sí. Entonces, ¿y qué sucede? Que nuestro cerebro es como una autopista. Entonces, si ustedes van por una autopista a una hora aquí en Colombia se le llaman las horas pico, que son las horas de más congestión, donde vamos a encontrar trancones por todo lado, pues resulta que esa es una autopista completamente libre. No hay ningún carro, no hay semáforos,
no hay obstáculos, no hay nada. En la infancia no hay nada de eso. Entonces, esa plasticidad es máxima, ¿sí? Y como es máxima, pues se generan esas conexiones, ¿sí? Para que se dé el aprendizaje. Entonces, están allá las neuronas, ¿cierto? Están las neuronas y adicional que uno nace con curiosidad. Los seres humanos por naturaleza somos curiosos. Entonces, nosotros estamos allí, el bebé nace y nace con esa curiosidad de qué es esto, eh, la voz, los sonidos, las miradas, la luz. Para un bebé todo estimula, ¿sí? Y eso permite que se dé esas conexiones, que se dé esa sinapsis, ¿cierto? Y cuando se da esa sinapsis y el cerebro se ilumina, como se ilumina un árbol de Navidad, se produce el aprendizaje y se van madurando los procesos que nosotros tenemos, ¿sí? Que los seres humanos necesitamos para vivir. Entonces, el cerebro y muchos órganos de nuestro cuerpo pues van madurando y somos seres de procesos. Los seres humanos no nacemos terminados, sino que vamos en el proceso, vamos siendo de procesos, ¿sí? Entonces, eso sucede con la plasticidad en la infancia. Entonces, ¿qué sucede a medida que uno va creciendo? Pues que esa autopista, pues a esa autopista pues van llegando más carros, van llegando otros vehículos, se van viendo obstáculos, empiezan pues a tener ya repercusión los procesos que no han madurado, las emociones que acompañan la evolución de esos procesos, las palabras limitantes que nos colocan y demás, y pues esa plasticidad no desaparece porque gracias a Dios no desaparece, pero sí, pues es una autopista que ya está más llenita y que el cerebro es tan maravilloso que él hace algo que se llaman las podas neuronales. Entonces, esas podas neuronales, no sé si han visto la película Intensamente, en la escena donde dice los encargados de la memoria, esto se va, esto se queda, esto es importante, esto eso no es importante, y empiezan como a sacar lo que no es importante. Eso es una poda neuronal. Entonces, yo necesité ciertos, ciertos conocimientos o em, ciertas cosas para un aprendizaje. Cuando mi proceso madura, ya tengo el proceso maduro, entonces no necesito el antes. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Chuchuchun, y lo saca, lo poda, se lo lleva. Eso ya no lo necesito. Y se queda únicamente con lo que sí se necesita, que es ese proceso ya, ya un poquito más establecido. La plasticidad cerebral y el aprendizaje, pues recordemos que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. Como lo hablábamos en la infancia, es máxima permitiendo adquirir habilidades de manera rápida. En la adolescencia sigue siendo elevada, el cerebro reorganiza la corteza prefrontal, la autorregulación y el pensamiento abstracto. Resulta que esa corteza prefrontal viene en un proceso de maduración, ¿sí? Y termina su proceso más o menos entre los 21 años, depende de la literatura que nosotros indaguemos, que nosotros verifiquemos. Hay alguna literatura que nos dice que esa maduración se da entre los 21 y los 25, otros nos dicen que entre los 25 y los 27, y los últimos estudios dicen que más o menos sobre los 30 años. Entonces, con respecto a la corteza prefrontal, ¿no? Que es la que mueve nuestras emociones. Entonces, en la adolescencia, pues aún somos muy emocionales, de por sí que los seres humanos
somos muy emocionales. Entonces, pero pues en la adolescencia, por muchos cambios físicos, eh, mentales, emocionales y demás, pues somos mucho más emocionales, pero somos más impulsivos, ¿sí? Y eso se debe también pues a que nuestra corteza prefrontal aún está muy inmadura. Y en la adultez la plasticidad disminuye, pero no desaparece, ¿sí? El aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. Em, ¿Qué influye en la plasticidad? Muchas cosas. Influye la alimentación, ¿sí? Eh, Recuerden que nuestro cerebro no está diseñado para el azúcar, el cuerpo no está diseñado para el azúcar. Entonces, el alto consumo de azúcar va a debilitar esas conexiones neuronales. Influye la alimentación, influye el ejercicio, influye nuestros hábitos, influyen muchísimo. Influye si leemos, si no leemos, el tiempo que pasamos frente a las pantallas, el tiempo de descanso, el sueño es fundamental para la plasticidad. Entonces, todo esto influye en que pues haya una mejor plasticidad o esa plasticidad se disminuya. Ejemplos de la plasticidad, entonces tenemos, por ejemplo, la rehabilitación del lenguaje tras un daño cerebral. Esta es la plasticidad funcional. Resulta que por un accidente eh, se puede ver dañado la parte del lenguaje, ¿cierto? Entonces, el cerebro tiene esa capacidad maravillosa de cubrir otras áreas, ¿sí? Entonces, viene esa plasticidad funcional. El aprendizaje de un nuevo idioma o de un instrumento musical en la adultez. Eso ayuda muchísimo, muchísimo a la plasticidad cerebral. Y el reforzamiento de la memoria mediante la práctica repetida. Generalmente, hay un dicho muy popular aquí en Colombia que dice que la práctica hace al maestro. Entonces, cuando nosotros practicamos algo, eso nos va a permitir, esa práctica nos va a permitir ser mucho más hábiles en esa disciplina, en ese instrumento, en ese idioma, en lo que estemos nosotros realizando. Realmente es la práctica lo que permite reforzar la memoria. ¿Qué aplicación educativa tiene? Pues la plasticidad cerebral rompe la idea de los límites rígidos. Cualquiera puede mejorar en diferentes áreas en práctica y acompañamiento. El rol del docente es activar las diferentes redes cerebrales mediante metodologías variadas y pues nos da unas estrategias concretas, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias completas en educación? La uno es la estimulación multimodal, que es combinar imágenes, explicaciones y práctica. Entonces volvemos a lo que ya estábamos mencionando. Si nosotros estamos haciendo algo y lo practicamos, ¿sí? Pues va a ser mucho más fácil para nosotros entenderlo, integrarlo y aprenderlo. Pero si no lo practicamos, o sea, solo me quedé como con lo primerito y ya no lo practiqué, pues cuando lo vaya a practicar muy posiblemente se me haya olvidado. El aprendizaje activo, entonces por medio de aprendizaje activo, entonces cuando trabajamos proyectos, juegos de roles, experimentos, que es donde el estudiante es partícipe, ¿sí? De ese proyecto, de ese juego, de ese experimento, de esa actividad que le permite entender e integrar la información. La repetición espaciada, que favorece la consolidación de la memoria en el hipocampo, resulta que la repetición espaciada tiene que ver con cómo estamos nosotros aprendiendo. Entonces, por ejemplo, yo estoy aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, em, resulta que en la semana me tengo que aprender 30 palabras de francés, por decir algo. Entonces,
Pues si me voy a empezar a aprender las 30 palabras de una vez, va a ser muy complejo para mi cerebro poderlo aprender. Entonces, ¿qué hago? El día lunes me aprendo 10. El día miércoles repaso las 10 que aprendí y me aprendo otras 10. Y el día viernes repaso las 10 del lunes, las 10 del miércoles y aprendo las 10 del viernes. Eso es práctica espacial, eso es repetición espacial, ¿sí? Y eso es práctica espacial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que yo en la semana voy a cumplir con el objetivo que es de aprenderme las 30 palabras, pero de una manera que mi cerebro la pueda integrar mucho más fácilmente, ¿sí? Sin saturar. Y las tareas desafiantes pero alcanzables. Entonces, pues estas tareas desafiantes activan la curiosidad. Recuerden que la curiosidad activa la dopamina y refuerza las redes sinápticas. Actividades para el aula. Em, Hay un autodiagnóstico reflexivo. En lugar de decir, soy visual auditivo, invitamos a los estudiantes a identificar qué estrategias le funcionan mejor en diferentes contextos. Esquemas para la historia, dramatizaciones para lectura. Resulta que con la neuro de moda vienen los neuromitos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con la neuro de moda vienen los neuromitos y en los neuromitos dice es que nosotros tenemos unos estilos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo soy estilo visual, estilo auditivo, estilo kinestésico y como que nos sesgamos a quedarnos en que somos visuales o que somos auditivos o que somos kinestésicos, ¿sí? Pero no miramos o no enfatizamos o no reflexionamos respecto a qué me permite a mí aprender. Entonces, hay algunas personas que pues es más fácil eh, aprender por medio de esquemas, ¿sí? O es más fácil aprender por medio, ¿qué estrategia? ¿Sí? Más que, más si soy visual o si soy auditivo, es qué estrategia me funciona a mí. La otra son los talleres de aprendizaje multimodal, que es una misma información presentada en formatos distintos. Entonces, en texto, en audio, en dramatización, en mapa visual. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir sensorialmente, recuerden que a nosotros llega el aprendizaje de manera sensorial, ¿sí? Entonces tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos permite el aprendizaje por la interacción que tenemos con los otros, con el medio y ese aprendizaje, ¿cómo llega? Pues llega en forma de olor, llega en forma, en color, llega en sonido, llega en textura o llega en sensación. ¿Sí? Entonces, nuestros sentidos son los encargados de llevar la información al cerebro para que el cerebro la codifique de alguna manera y nos diga, ah, eso está relacionado con tal cosa. Los seres humanos funcionamos así, ¿sí? Cuando a mí me ruge la panza es porque tengo hambre, ¿sí? Entonces, esas sensaciones es la que nos permite aprender. Entonces, ¿cómo nosotros les colocamos la información a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes de diferentes maneras? No solamente en texto, sino de pronto también en audio, sino también de pronto también en una dramatización donde ellos interactúen y donde ellos lo vivencien, y eso va a permitir que lo integren de una mejor manera. Hay ejercicios de plasticidad consciente, que es pedir a los alumnos entrenar un área en la que creen que no son buenos. Entonces, adicional que eso también tiene mucho que ver con cómo nos programamos y cómo nos desprogramamos, porque es efectivo, nosotros nos programamos y nos desprogramamos. ¿Cómo nos estamos programando? Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo soy muy mala para el dibujo, es que yo no sé dibujar, es que yo soy muy malo para matemáticas. Es que yo soy malísimo para leer. Entonces, ya nosotros mismos nos estamos dando por hecho, estamos dando una certeza respecto a algo, ¿cierto? Somos malos para. Pero ¿qué le hacemos si somos malos? Sí, pero pues son habilidades que nosotros podemos entrenar si no lo proponemos.
Y esto con el fin de mostrar cómo el cerebro mejora con la práctica, ¿cierto? Entonces, hay algo que, por decir algo, no soy bueno en matemáticas, no se me dan las tablas, ¿sí? Las tablas de multiplicar, me confundo, pero si las empiezo a practicar y a practicar y empiezo a hacer multiplicaciones, no desde la forma obligada y que me rafaguen diciéndome cuánto es 9 por 1, 9 por 7, 8 por 6 y demás, sino pues con una buena práctica, pues me voy a dar cuenta que voy a mejorar notablemente en matemáticas y particularmente en las tablas, que es lo que me está costando. La clave de estas actividades para el aula es que no existen estilos de aprendizaje fijos, existen estrategias preferentes que se pueden potenciar, pero eso va de acuerdo pues al grupo que nosotros estemos trabajando, de acuerdo pues también a la manera como nosotros les demos la información y de la manera como nosotros coloquemos las actividades. La plasticidad cerebral, que garantiza que cualquier estudiante puede mejorar sus aprendizajes más allá de sus aparentes limitaciones. Y la educación debe proporcionar experiencias ricas, multimodales y emocionalmente significativas para aprovechar al máximo la plasticidad cerebral. Bueno, cuéntenme hasta allí si es clara la información, cómo les parece, ya lo sabían. Entonces, cuéntenme, porfa, si hay preguntas, dudas, incógnitas, por favor, pregunten. No se queden con la duda. Soleima dice que interesante, ¿no lo conoces? ¿No conoces al doctor Francisco Mora? Te invito a conocerlo. Es un ponente maravilloso de la neuroeducación. María Velázquez me dice saludos desde Barcelona, Venezuela. Rina me dice saludos desde Carabobo, Venezuela. María Velázquez me dice no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé si se estén manejando grupos de WhatsApp. Por favor, no me rayen la pantalla. Muchas gracias. Marco Aurelio, no te preocupes que ya ahorita vamos a mirar. No te preocupes, no te preocupes que para eso vinimos. Sol, interesantes temas, información muy rica para compartir. Muchísimas gracias, Sol, totalmente. Soribel dice información valiosa. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se realiza ese proceso de plasticidad consciente en un alumno? Bueno, los estímulos los damos nosotros, Soribel, ¿sí? Realmente. Entonces, dependiendo de cómo nosotros queremos que se dé esa información. Cuando yo ay, por favor, no me rayen la pantalla, gracias. Es que se queda así y yo no sé cómo borrarla. Alguien está rayando sobre la pantalla y nos queda rayada. Nosotros colocamos las actividades. Cuando yo despierto la curiosidad en mi estudiante, eso va a permitir que mi estudiante tenga mayor atención a lo que va a aprender. Y eso va a hacer que esa conexión esa sinapsis se dé, ¿sí? Entonces, eh, pero pues hay muchos factores que influyen ahí. Entonces, yo puedo preparar mi aula creo que lo vamos a trabajar más adelante, con diferentes estímulos multisensoriales que permitan esa plasticidad en mi estudiante. No sé si me di a explicar o te enredé. Oriana, muy buenas tardes. No te preocupes, sí, sí, señora. Llega, queda grabada. Tú sabes que todas nuestras clases quedan grabadas. Oismara, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Soy docente y lo implemento a nivel universitario. Oh, súper chévere. Marco Aurelio Borja, estoy estudiando Machine Learning, Big Data y es mucha información, pero no sé cómo mejorar mi aprendizaje. Bueno, hay que mirar cómo nos estamos entrenando, ¿cierto? Eh, ¿qué- de qué manera para mí es más fácil aprender? ¿Sí?
Entonces, ¿qué estrategias puedo utilizar? Entonces, puedo de pronto por esquemas. Hay personas que aprenden más fácil por esquemas, hay personas que por lo menos a mí me pasa y yo necesito escribir e ir haciendo apuntes de las cosas que son importantes para mí o de las lecturas ir subrayando lo que me parece importante, ¿sí? Entonces, eso hace que pueda integrar mucho mejor el conocimiento. Pero eso es algo muy personal, Marco Aurelio, ¿sí? Hay que mirar cómo nos estamos entrenando, cómo estás durmiendo. El tema de dormir es súper importante para mejorar el aprendizaje. El dormir, el consumo de agua, el bajarle al azúcar, el tener un poquito más de contacto con la naturaleza, la meditación, son estrategias que nos ayudan a mejorar el aprendizaje. Mariela me dice excelente información y Soribel me dice sí te entiendo. Ay, muchas gracias, Soribel. Igual lo vamos a trabajar un poquito más en adelante. Rina dice gracias, excelente explicación. Soy docente y planifico para todos los aprendizajes. Ok, bueno, ay Dios, esto quedó súper rayado. Vamos a hablar de dificultades de aprendizaje. Lisandra dice, entonces depende de las estrategias educativas, va a ser la respuesta a esa experiencia de la neuroplasticidad. Totalmente, Lisandra, sí. Es como nosotros coloquemos em, ese aprendizaje allí, esa estrategia, como nosotros la utilicemos, pues así va a ser esa experiencia. Así vamos a potenciar esa neuroplasticidad. Ah, Oriana me dice, el que rayó la pantalla lo puede borrar, tranquila. Ok, entonces el que rayó la pantalla, por favor, me la borra, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que a mí me parece supremamente importante antes de entrar a abordar las dificultades de aprendizaje y los trastornos del neurodesarrollo. Y es, pues, ¿quién refiere o clasifica las dificultades de aprendizaje? ¿Cómo se hace esa categorización para saber qué son dificultades de aprendizaje o qué son trastornos del neurodesarrollo? Lisandra dice, entiendo perfectamente, sigamos, muchas gracias. Dice Oriana, le dan el lápiz y allí sale el borrador. Ok, el que rayó, por favor, borre, como los niños. Entonces, en cuanto a, espérame un segundo. Resulta que hay un manual diagnóstico y estadístico que se llama el DSM-5. Es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. El que está actualmente es del 2013. Es el que clasifica las dificultades específicas de aprendizaje dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y hay unos subtipos. Entonces, esos trastornos con dificultad en la lectura antes se llamaban dislexia. Los trastornos con dificultad en la expresión de la escritura incluye la disgrafía. Y el trastorno con dificultad en las matemáticas, antes llamado discalculia. El CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades, que ese lo hace la OMS y el que está actualmente, el que nos rige actualmente es del 2022, también incluye las dificultades de aprendizaje específicas en categorías de trastornos del neurodesarrollo. Resalta que no se debe a falta de oportunidades educativas, a déficits sensoriales o problemas intelectuales globales, ¿sí? Entonces, eso no es de que a mí no, pues a mí se me ocurrió eh, decir, porque como los términos se ponen de moda, entonces resulta que a mí se me ocurrió decir que no pronunciar la S
que en Colombia es normal y es natural en algunas regiones. No pronunciar la S es un problema es un trastorno de dificultad en la lectura, ¿sí? Entonces, tiene dislexia, ¿sí? A mí se me ocurrió. Entonces, yo voy a llamar a los papás y les voy a decir, no, papá, imagínese, su hijo tiene un problema muy grande. Tiene una dislexia porque no pronuncia la S. Entonces, ¿cómo así? Pues vamos a ir al manual, ¿sí? Y vamos a mirar las características que tiene ese trastorno de dificultad de la lectura y si realmente eso que yo estoy diciendo es cierto o si fue algo que a mí me pareció lógico y simplemente se lo dije a los papás como para que ellos vayan haciéndole énfasis al niño que debe pronunciar la S. Pero no tengo en cuenta que de pronto los papás son de un lugar de nuestro país que se llama la costa y en la costa no pronuncian la S porque ellos no hablan como hablamos de pronto más hacia el interior del país, ellos hablan de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta de dónde salen, quiénes son los que nos dicen, estos son los trastornos, estos son las dificultades de aprendizaje para no hacer juicios y de pronto pues también para tener en cuenta las estrategias que nosotros estamos utilizando. Desde la educación, pues cada ministerio de educación, por ejemplo, pues en Colombia, en España, en México, en Chile, en Venezuela, en Guatemala, hay Ministerio de Educación, ¿cierto? Ellos adoptan la terminología del DSM-5 y del CIE 11, pero la adaptan a las políticas de inclusión. En el contexto escolar se habla de necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación, según la UNESCO y algunos países como Colombia. Aquí, más que clasificar, lo que se hace es detectar señales de alerta y derivar a los especialistas. En la práctica, hay una clasificación oficial, la hacen los manuales internacionales, ¿cierto? La referencia inicial, ¿quién es el que detecta? ¿Quién es el que detecta en el aula las señales de alerta? Jefferson, sí. Incluso en el DMS hay un especificador clave eh, para cada caso, sí, dependiendo del contexto del paciente, lo cultural y demás, totalmente. Entonces hay que tener la herramienta a la mano. ¿Quién detecta en el aula? Nosotros docentes, ¿cierto? Nosotros docentes detectamos en el aula. ¿Quién es el que empieza a ver las señales? ¿Sí? Y eso no es un día o 2 días, esto hay que hacer un seguimiento. O no es que, ay, a mí me parece que como que este criatura tiene tal cosa, pero pues es que yo tengo que irme documentando y tengo que ir también escribiendo de lo que estoy viendo en mi estudiante, de lo que yo me estoy dando cuenta para poderlo remitir y realmente saber si mi estudiante sí tiene un trastorno del neurodesarrollo o sí tiene una dificultad de aprendizaje. ¿No? ¿Quién realiza el diagnóstico? Lo realiza el profesional de la salud con base en evaluaciones estandarizadas. Eso no es de que a mí me parece, yo siendo em, especialista en neuropsicología, entonces a mí me parece que como que el niño tiene un TEA con un TDAH y una dislexia y una discalculia. No, eso no es al ojo. Eso no es que lo escaneé y ya, uy, tengo pues eh, ¿cómo es que se llaman estas máquinas donde lo meten a uno y le sacan, le pueden mirar todo? Se me olvidó. Entonces, no, yo no tengo eso en mis ojos. Yo necesito como especialista de de unas pruebas que se deben aplicar y de un seguimiento para poder diagnosticar. Pero ¿quién diagnostica? El profesional de la salud. ¿Sí? En este caso y específicamente debe ser un neuropsicólogo clínico. Muchas gracias, Elisa. Una resonancia. Eso. Yo no tengo eso en mis ojos para decirle al niño, ay, sí, es que usted tiene esto o aquello. No, hay que ser responsables, hay que ser responsables, ¿cierto? Nosotros podemos tener mucho conocimiento y precisamente en valor y en virtud del conocimiento debemos ser responsables con el rol que estamos cumpliendo y
con los parámetros que nos están dando internacionalmente. Lisandra dice, es allí la importancia de la observación activa. Totalmente. Nosotros debemos, adicional que yo docente afilo el ojo, ¿sí? Yo estoy pendiente cómo está agarrando el lápiz, cómo está caminando, cómo se está abrochando, cómo está comiendo, si es diestro, si es zurdo, si está escalando, si está trepando. Nosotros somos muy ágiles en la observación y nosotros podemos detectar muchas cosas. Y es importantísimo que nosotros observemos, pero ojo con los diagnósticos, porque nosotros docentes no diagnosticamos, diagnostica el profesional de la salud, el neuropsicólogo clínico, ¿sí? Él es el que nos da la prueba, él aplica las pruebas, nos da el diagnóstico, nos da las recomendaciones, ¿cierto? Nos da las recomendaciones que nosotros junto con la familia, entonces allí empieza el equipo interdisciplinar a hacer estrategias, a manejar las estrategias docente, neuropsicólogo educativo, psicólogo, em, terapista ocupacional, bueno, las personas que se vayan a involucrar en el proceso dependiendo de, y se crea el plan de intervención para ese niño o para esa niña. Y dentro de los apoyos educativos los organiza la escuela con acompañamiento de la familia. Sí, Aleja, sí, observar, hacer seguimiento. Si tú, es importante que nosotros ese seguimiento lo vayamos haciendo por escrito, ¿m? Para poder remitir, ¿sí? Hacerle la recomendación a los papitos para que ya desde el sector de la salud nos apliquen esas pruebas y nos den el diagnóstico. Y con el diagnóstico ya empezamos nosotros los planes de intervención. Yelisa dice, el proceso de observación nos permite evidenciar algunas posibles dificultades o interferencias que luego nos van a permitir la derivación hacia la especialista. Totalmente, así es. Sí, pero hay que observar, ¿sí? Em, es recomendable no un día, 2 días, sino ser constantes en la observación. Y nosotros tenemos un algo acá cuando empezamos a ver señales de alerta, ¿cierto? Empezamos a ver señales de alerta y entonces uno dice, ok, aquí está pasando algo. Con este niño, con esta niña, está pasando algo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros lo vayamos evidenciando. Me dice Rosa, como especialista, ¿qué hacemos si los padres no aceptan lo que el docente vive diariamente en el aula? El tema, a los papás hay que sensibilizarlos mucho frente al tema, ¿sí? ¿Y quiénes educan a los papás? Nosotros. Somos nosotros los que los educamos, los que los sensibilizamos frente a esas situaciones que se están viviendo en el aula, ¿sí? Entonces, somos nosotros. Ahí hay que hacer, y hay que, con, con fundamento científico, ¿sí? Yo sé que hay papás que son muy resistentes, realmente son muy resistentes a esos temas, ¿sí? Pero pues somos nosotros quienes los debemos sensibilizar frente a lo que se debe hacer y a que nos den el beneficio de la duda, ¿sí? Y sí, yo sé que es complejo, Rosa, yo lo sé porque lo he vivido muchísimas veces y, y yo creo que de lo más difícil de la intervención es la familia, desafortunadamente. Cuando nosotros tenemos una familia que está dispuesta, wow, estos procesos no son fáciles, pero son más fluidos. Pero cuando nosotros tenemos una familia resistente, es complejo. Es complejo y hay que sensibilizarlos. Elisandra dice, darles una psicoeducación significativa. Ujú. Sí, hay que sensibilizarlos desde la ciencia, desde las pruebas, bueno, desde el beneficio de la duda, aplique las pruebas y miramos el resultado, ¿sí? Y de acuerdo al resultado, de acuerdo al diagnóstico, pues se, se descarta, porque es que,
Que yo detecte unas señales y que se apliquen unas pruebas, no quiere decir que yo esté en lo cierto y que el diagnóstico vaya a salir positivo. Me pasó el año pasado con una institución. Yo venía acompañando un caso en terapia educativa porque el niño tenía mucha resistencia a la lectura y a la escritura. Entonces, pues lo empecé a enfocar desde terapia educativa y en el colegio insistieron mucho con aplicarle unas pruebas de neuropsicología clínica por parte de la EPS, que es el sistema de salud aquí en Colombia. Entonces la mamá me consultó y le dije, claro, sí hay que hacerlo, es importantísimo hacerlo, porque eso nos va a dar un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico, dice Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Entonces, si yo lo entiendo, pues va a ser más fácil para mí porque el diagnóstico me da una ruta, no es casarme con el diagnóstico. ¿Sí? No es dar, mejor dicho, es que mi niño tiene esto, tiene aquello y entonces y el sol, la luna, no, pero es una ruta. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, tenemos una ruta, sabemos por dónde vamos, ¿sí? Entonces, efectivamente le hicieron las pruebas al niño, pero la profesora y la institución, la psicóloga y demás, lo estaban enfocando más hacia que el niño pues tenía problemas de aprendizaje porque cognitivamente no estaba preparado para el aprendizaje. Le aplican las pruebas al niño y resulta que nos sale un niño con un alto rendimiento. ¿Sí? O sea, es un niño más que inteligente. Entonces empezamos a mirar, bueno, es un niño muy inteligente, ¿qué está pasando? Pues resulta que es un niño muy inteligente, pero es un niño que tiene un procesamiento lento. Entonces, ¿qué necesita él? Él necesita que se le modelen las actividades, que se le coloque ese apoyo adicional en las actividades, que se le muestre cómo se tienen que hacer para que él entienda qué tiene que hacer. Entonces, si es un niño muy, muy inteligente, pero tiene un procesamiento lento, ¿sí? Entonces, hay que mirar y cuando yo tengo diagnóstico, pues para mí es mucho más fácil hacer el plan de intervención porque voy a saber qué posiblemente me puede funcionar. No todo funciona, ¿sí? Pero pues hay que hacer prueba y error, ¿cierto? Hay que hay que diseñar la estrategia, utilizarla, aplicarla y evaluarla para saber si realmente me funciona o no me funciona. En resumen, las dificultades de aprendizaje se clasifican oficialmente por la APA, ¿cierto? Con el DSM-5 y la OMS, el CIE-11, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En el contexto educativo, los docentes refieren y los profesionales de la salud diagnostican, mientras que la escuela implementa apoyos que favorezcan esa inclusión. Entonces, la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo está en el DSM-5 del 2013. No estoy segura, me parece que yo lo tengo. Para subírselos al Drive, lo voy a buscar. Em, es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿cierto? Está la versión en español del 2014. Agrupa bajo la categoría de trastornos del neurodesarrollo aquellos cuadros que aparecen en etapas tempranas del desarrollo, generalmente antes de la edad escolar. Afectan al funcionamiento personal, social, académico u ocupacional y tienen una base neurobiológica. Entonces, yo soy fan de los cuadros. Me encantan los cuadros para organizar la información. Entonces, en este cuadro están los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo al manual. Está el trastorno, la característica principal, los ejemplos escolares y los apoyos y recomendaciones educativas. Es que siento que se me va un poquito. Listo. Entonces, dentro del trastorno tenemos la discapacidad intelectual, un bajo CI, ¿cierto? Coeficiente intelectual, más una limitación en la conducta adaptativa en cuanto a autonomía, comunicación, habilidades sociales. Tiene unos grados. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, puede ser profundo.
Dentro del ejemplo escolar está la dificultad sostenida para comprender instrucciones o resolver problemas propios de su edad cronológica. Y dentro de los apoyos y recomendaciones educativas está el currículo adaptado a nivel madurativo, apoyos individuales, aprendizaje funcional y el refuerzo positivo. Tenemos el trastorno de la comunicación, problemas de lenguaje que puede ser en lo expresivo, en lo receptivo, en lo fonológico o en la fluidez o pues en el uso social que es la pragmática. Ejemplo escolar, el niño que conoce vocabulario pero no logra mantener conversaciones adecuadas al contexto, ¿sí? Entonces, de acuerdo, y ahí es importante que nosotros tengamos muy claro cuál es el proceso del neurodesarrollo que está viviendo mi estudiante de acuerdo a su edad para decir realmente tiene una dificultad en su lenguaje, ¿cierto? Porque pues hay que saber cómo va ese proceso, cómo se está madurando ese proceso para saber si realmente hay ese trastorno. Y dentro del apoyo está el apoyo con logopedia, el uso de los pictogramas y claves visuales, el tiempo adicional para expresarse. Hay un tema con la comunicación y es que la comunicación es una necesidad, ¿sí? Espérenme un segundo. Mil disculpas si se escucha mucho ruido de fondo. Es que mis vecinos tienen 3 perros y yo tengo una. Entonces, cuando van a salir, los de arriba, pues se saludan mutuamente. Claves visuales son las mismas rutinas. No necesariamente, Lisandra. Las claves visuales son eh, elementos visuales que tú vas a colocar para que el niño o la niña tenga más claridad respecto a una instrucción o respecto a algo que tú quieras que él aprenda, ¿sí? Entonces te vas a apoyar en algo visual. Eso tiene mucho que ver con la señalética, ¿sí? Entonces recuerden que la señalética, pues son esas señales que nosotros encontramos que son universales, que son sencillas, que son prácticas y que nos permiten que sean globales, indistintamente que hablemos el mismo idioma, que vivamos en el mismo lugar, ese tipo de cosas. Sí, sí, Rina, son señales visuales como los pictogramas, pero son de lo que yo me apoyo para que mi estudiante pueda integrar mejor la información. Aleja dice libertad de expresión para los perritos. Ah, no, totalmente, ellos aquí son muy libres. Entonces, resulta que con la comunicación pasa algo y es que la comunicación es una necesidad. Pero ¿qué sucede? Que muchos niños y muchas niñas en la casa no les hablan claro, les estamos hablando a media lengua. Hay un momento del neurodesarrollo en que los niños empiezan a señalar para pedir lo que quieren y automáticamente el adulto hace, ah, ¿qué quieres? ¿La pelota? Toma. ¿Quieres tal? ¿Qué? Toma. ¿Quieres tal cosa? Toma. ¿Sí? Y no les permitimos crear la necesidad de comunicación. Como no se permite crear esa necesidad de comunicación, ese proceso se nos va quedando, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a detectar que hay dificultades con la comunicación, pues nos toca empezar a jalar el proceso, a hablarle claro, a pedirle que nos exprese con claridad qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, a no solamente que me lo señale, sino que me diga el nombre de lo que necesita y pues esto puede generar también pues frustración en el niño, puede generar frustración en la familia porque pues ya tiene 4 años, 5 años y el niño no ha completado ese proceso de lenguaje que a esa edad ya debe estar maduro, ¿cierto? Entonces, sí es importante que miremos porque a veces no necesariamente es un trastorno de comunicación, sino es una dificultad en el lenguaje que no se dio porque se estancó el proceso, porque no hubo la estimulación adecuada y el acompañamiento adecuado.
Está el trastorno del espectro autista, el TEA, que es el déficit en la comunicación social, conductas repetitivas, rutinas rígidas, intereses restringidos, amplio espectro de gravedad. Ejemplos escolares: el niño que evita el contacto visual, se angustia si cambia de rutina o habla solo de un tema de interés fijo. Los niños autistas generalmente tienden a tener un, un tema de interés, ¿cierto? Y todo en ellos gira alrededor de ese tema de interés. Y la frustración, aunque nosotros en este momento tenemos bastantes niños frustrados con una muy baja tolerancia a la frustración, entonces pues hay que mirarlo muy bien, ¿sí? Porque nuestros niños no están desarrollando esa tolerancia a la frustración porque no les permitimos frustrarse, porque todo les damos, porque todo les hacemos, porque en todo los complacemos, porque queremos entapetarle la calle para que el niño no se vaya a caer y no se vaya a raspar. Entonces, hay que ser muy, muy, muy observadores, ¿sí? Porque puede ser una cosa muy, muy así, puede ser solamente algo que tenga que ver con la tolerancia a la frustración, o puede ser una señal de que sea un trastorno, de que sea un trastorno o que sea un TEA. Dentro de las recomendaciones educativas están pues las rutinas claras y predecibles, que es súper importante para los niños que tienen TEA, los apoyos visuales, la enseñanza estructurada y la sensibilización del grupo. Es fundamental. Esos son claves para... Natalia dice, ¿es problema neurológico el TEA? Es un trastorno del neurodesarrollo, específicamente, Natalia. Aleja, y la tecnología está ocupando un lugar muy importante en esa frustración. Totalmente, totalmente. Adicional, que la tecnología, resulta que la base de la estimulación es la luz, el movimiento y el sonido, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer actividades de estimulación, debemos tener en cuenta luz, movimiento y sonido. Y esas condiciones las tiene una tablet. Esas condiciones las tiene un celular. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo utilizo una tablet o un celular, no hay sinapsis, no hay esa conexión, no hay aprendizaje. Entonces, lo ideal es que los dispositivos tecnológicos estén lo más alejado de los niños, eh, que se utilicen con fines completamente pedagógicos en términos de tiempo muy definidos, muy, muy estructurados, digan ustedes de 20 minutos, que no se utilicen antes de dormir, porque esto lo que hace es que hiperactiva el cerebro, entonces pues va a desregular completamente el sueño. Desregulando el sueño, pues se desregula completamente la rutina. Adicional, que los niños cuando están expuestos a mucho a la tecnología y no tienen tecnología, em, empiezan a hacer abstinencia. Entonces empiezan a tener abstinencia. Sí, la tecnología mal usada tiene muchas consecuencias y sobre todo en los niños más pequeños y en los jóvenes, ¿no? Imagínense si a veces uno se engorila y entra uno a mirar algo y dice, ay, venga, yo voy a mirar a ver si, no sé, porque como ahora esto es una herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, yo estudio por medio de mi celular, yo dicto mi clase, ¿cierto? Me comunico con mi asesora, con Yeli Ángel, con la corporación, por medio de mi celular. Mi computador es mi herramienta de trabajo y demás, ¿sí? Y de pronto entro a mirar algo y digo, ay, mire, tan chévere esto. Y vi un video que me causó curiosidad y me quedé ahí o empiezo a scrollear, a explorar. ¿M? Entonces, eh, pues si eso produce en nosotros adultos que ya tenemos nuestra corteza prefrontal madura, ¿sí? Imagínense qué puede pasar en ellos que hasta ahora están en proceso. Soleil me dice, niños de 15 años con sospecha de TEA, ¿cuánto se debe dejar las pantallas? Eh, no, porque con sospechas, Soleima, no se han hecho las pruebas.
porque es que a los 15 años ya se debe tener definido. Las pantallas debe ser lo mínimo posible. Sí, totalmente, Sol. Preferiblemente nada de pantalla. Y si notamos que la pantalla condiciona el comportamiento, eh, condiciona el comportamiento de los niños. O sea, si yo veo que el niño empieza a tener conductas disruptivas y comienza a ser agresivo y comienza a ser pataletudo, de alguna manera decirlo, cuando está expuesto a la pantalla, cero pantallas, cero pantallas. La dieta también es muy importante. La dieta es súper importante. Colorantes, azúcar, ujú, consumo de agua. Ah, ok, pero si hay un diagnóstico de mutismo selectivo no especificado. O sea, no tiene, sí, pero si hay un diagnóstico. Sí lo hay. Espérame, yo lo pongo por acá y de allí podemos derivar unas actividades para que tú las puedas trabajar. Sí, sí hay un diagnóstico. Sí, dice no especificado, eh, precisamente porque no está correlacionado con otra cosa, ¿sí? O no tienen cómo direccionarlo de acuerdo a lo que nos dice el manual, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos esa claridad, pues se dice no especificado, pero no quiere decir que no haya diagnóstico. El diagnóstico está, sí tiene TEA. ¿Sí me hago entender? Ok, Soleima. Sol dice utilizar la tecnología para favorecer los aprendizajes, depende del tipo de aprendizaje que yo quiera favorecer y en el momento del día que lo quiera favorecer. Pero yo tengo un lema, menos pantallas, más arte. Entonces, eh, más deporte, más, más contacto con la naturaleza, más contacto con los animales, pero menos pantallas. Entre menos pantallas tengamos, muchísimo mejor. Lisandra, el no especificado es el tipo de autismo que tiene que sea uno o dos. No te entiendo la pregunta. Envié lo que copié a un chat. Entonces me están diciendo como, bueno, ¿usted qué me está escribiendo acá? Sol dice, debe hacerse una evaluación precisa para determinar el nivel de autismo. Es que aplican unas pruebas, ¿sí? Se deben aplicar unas pruebas para determinar si es un trastorno del neurodesarrollo, en qué grado está, y pues recordemos también que el TEA tiene que ver con, em, pues es que el TEA tiene unas características muy específicas, pero también es muy personal e intransferible, no sé si me voy a entender, porque es que cada niño, cada niña, cada persona tiene unos rasgos específicos de TEA, ¿sí? ¿Por qué ha aumentado el TEA últimamente? Bueno, yo tengo una teoría personal, muy personal, y es un tema de sobreestimulación. Nosotros hace 15 años teníamos un estudiante con TEA en una institución de 400 estudiantes. Juan tiene autismo de alto rendimiento. Y en este momento, año 2025, en una institución de 70 estudiantes, tenemos casi 10 casos de TEA. Lisandra, cuando dicen que el diagnóstico no especificado se refiere el especialista al tipo de autismo que tiene o es otra cosa que no está clara. Es otra cosa. O sea, nos están diciendo, sí tiene TEA, pero pues resulta que el TEA tiene unas asociaciones, ¿sí? Entonces, pues el no especificado es que no hay una asociación específica al cual direccionar. Gracias, Sol. Entonces, sí hay un aumento y hay un aumento y pues tiene que ver mucho. Bueno, resulta que yo, mamá, estoy embarazada, ¿cierto? Pero soy una mamá que trabaja y soy una mamá que está bajo un alto nivel de estrés, porque tengo muchas cosas que hacer en el día, que no duermo bien,
que puede que mi alimentación no sea la adecuada y mi bebé está en pleno desarrollo. Cuéntenme ustedes, ¿eso afecta a ese bebé? Si hay Natalia, Natalia pregunta, ¿tiene tratamiento y mejora el diagnóstico del TEA? Si hay tratamiento, es importante hacer el acompañamiento, se puede mejorar. Muchos niños con TEA son completa y absolutamente funcionales en la sociedad, pero es algo que no se quita. Lisandra dice, gracias, entiendo poco a poco se dirige esto. Totalmente, Lisandra, totalmente. Rina, se refiere a que es muy amplio el espectro, puede ser cualquiera de todos, además que es muy individual. Así es, Rina. Exactamente esas son las palabras, ¿sí? Es muy amplio el espectro, ¿sí? Entonces, pues ya digamos que hay unas edades en las que es muy difícil especificar. A medida que se van aplicando las pruebas, que se va haciendo la intervención, es posible que se pueda especificar, como es posible que no. Tiene TEA, pero no determina si es nivel 1 o 2, como se clasifica en Venezuela, de acuerdo al nivel de apoyo. Sol, desconozco esa clasificación en Venezuela. Si habría que mirar es en cuanto a las recomendaciones. Generalmente cuando nosotros nos dan un diagnóstico en la parte de atrás, vienen unas recomendaciones y de acuerdo a esas recomendaciones es que nuestra estructura el plan de intervención. Si se aleja, por supuesto, afecta al bebé la sobreestimulación, viene desde la concepción, totalmente. Sol, importante acompañamiento y apoyo apropiado, totalmente. Lisandra, sí afecta ya que constantemente esa madre tiene mucho cortisol elevado y pienso que desde allí daña el feto y puede ir evolucionando un trastorno del neurodesarrollo. Totalmente, tenemos un alto nivel de cortisol, estamos en estrés constante, nuestro cuerpo está en lucha huida. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a mirar esos estímulos, esa sobreestimulación que tenemos del medio, ¿sí? Que lógicamente está afectando a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahora, el bebé nace y está rodeado de celulares que emiten unas ondas. La mamá va a amamantar y se la pasa ella pegada al celular mientras amamanta. Eso afecta, de alguna manera eso afecta. Entonces por eso les digo, es algo muy personal, muy, muy, muy personal. Y sí considero que la sobreestimulación del medio tiene incidencia en los trastornos del neurodesarrollo. Yo creo que sobre eso podríamos hacer una ponencia. Uy, muchísimo. Acá se clasifica nivel 1, 2 o 3 según el apoyo que requiera. Ok, siendo nivel 1, ¿cuál? Siendo nivel 1 que sea leve, como leve, moderado, grave o algo así. Ah, ok, ok, ya. Sí, porque es que hay que mirarlo, sí. Nosotros de pronto hay diagnósticos que nos dice que el niño tiene un trastorno intelectual, pero ese trastorno es leve, ¿cierto? Entonces aquí se clasifica como leve, moderado, grave o profundo. Allí lo clasifican uno, 2, 3. Ok. Dice Rina, soy mamá azul, docente de aula regular y aparte maestra, acompañante, tutora, maestra de apoyo. He visto muchos TEA y son diferentes, ninguno es igual a otro y coinciden ciertas cosas, pero nunca en todo. Totalmente, Rina, así es. Es que el espectro es muy amplio, supremamente amplio. Adicional que vienen otros condicionamientos, ¿cierto? Em, la genética. ¿Sí? La genética influye bastante. Recuerden que nosotros somos 50% genética papá, 50% genética mamá. Influye el medio social muchísimo. Influye los estímulos, los acompañamientos y el apoyo que se recibe. Entonces, cuando una mamá sabe cómo estimular a su bebé, pues lo va a hacer. Pero si no conocemos, pues no, o sea, es complejo. Adicional que no es lo mismo
un niño que que es acunado, que es amamantado, que le hablan, que lo cuidan, que lo miman, a un niño que le enchufan un tetero y lo dejan en una cama, ¿sí? O sea, no es lo mismo. La estimulación, el aprendizaje no va a ser igual. Ay, muy bien. Ismara. Ismara nos está compartiendo una imagen de los niveles de TEA. Ok, sí. El leve, nivel uno sería leve porque requiere apoyo. El nivel 2 requiere apoyo notable, o sea, requiere mucho más apoyo. Y el nivel 3 es un nivel, requiere apoyo muy notable. Es acá, digamos que el uno es leve, el 2 es moderado y el 3 podría ser grave o profundo. Ay, muchísimas gracias. Ok, cambiaron los niveles a uno, 2 y 3. Muchísimas gracias por compartir esa imagen. Eso nos da a nosotros también herramientas, nos dan herramientas importantes. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, continuemos. Entonces, dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, igual vamos a tener una clase sobre TEA, ¿sí? O sea, esto es una generalidad, pero vamos a andar un poquito más sobre cada uno de los trastornos y de las dificultades de aprendizaje. Entonces viene el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que es el TDA o el TDAH, ¿cierto? ¿En qué varía que tenga H o no tenga H? Pues si tiene hiperactividad o no tiene hiperactividad. Entonces, dentro de las características principales es una inatención persistente o hiperactividad, impulsividad del subtipo inatento, hiperactivo, impulsivo o combinado, que también se han aumentado muchísimo, muchísimo los casos de TDA. Dentro de los ejemplos escolares tenemos el alumno que se distrae fácilmente, interrumpe en la clase y no termina la tarea. Dentro de los apoyos o recomendaciones está pues el ambiente estructurado, instrucciones breves, descansos activos, elogiar los logros y tutorías individuales. Los trastornos específicos del aprendizaje, dificultades significativas en áreas académicas pese a su enseñanza adecuada, subtipos dislexia, disgrafía, discalculia, entre otros. Ejemplo escolar, el niño lee muy despacio, dislexia, escribe de forma ilegible, disgrafía, o no comprende operaciones básicas, discalculia. Dentro de los apoyos y recomendaciones educativas está pues la enseñanza multisensorial, adoptar tiempos de evaluación, priorizar comprensiones sobre velocidad y ejercicios individualizados. Tenemos unos trastornos motores que tienen que ver pues con el desarrollo de la coordinación, la torpeza motora, los movimientos estereotipados y los tics y el Tourette. Ejemplos escolares, el alumno que no logra atarse los zapatos, tropieza con frecuencia, presenta tics o movimientos repetitivos. Dentro de los apoyos está las terapias psicomotriz, adaptar actividades de motricidad fina, comprensión del grupo y reducir la exigencia gráfica. Otros no especificados, entonces son cuadros que afectan el desarrollo, pero no cumplen con los criterios de un diagnóstico oficial. Ejemplos escolares está el niño con retraso global, en hitos escolares sin criterios claros de un único trastorno. Y tenemos apoyos y recomendaciones educativas, evaluación interdisciplinar, intervención personalizada y flexibilidad pedagógica. Este es un cuadrito para que vayamos como adentrándonos a los trastornos del neurodesarrollo. Aquí está la diferencia entre lo que es un trastorno y lo que es una dificultad, porque no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, tenemos el trastorno del aprendizaje, ¿sí? DSA, del DSM-5, es una condición neurobiológica, ¿sí? Cerebro-cuerpo,
que afecta de manera persistente la adquisición de habilidades académicas básicas, leer, escribir, calcular, a pesar de contar con escolarización, motivación y nivel intelectual adecuado. Ejemplo, la dislexia. Tengo una dificultad severa en lectura que persiste a lo largo del tiempo. La característica crónica, independiente del contexto, requiere intervención especializada. La dificultad de aprendizaje es un rendimiento académico por debajo de lo esperado, debido a factores externos o circunstanciales al entorno sociofamiliar, métodos de enseñanza inadecuado, falta de motivación o contexto emocional. Ejemplo, niño que lee mal porque no ha sido expuesto a libros o no ha tenido acompañamiento lector en la casa. La característica pues es transitoria, depende del contexto y mejora con apoyos pedagógicos adecuados. Llegamos a los estilos de aprendizaje. Alguien por ahí hace un rato preguntaba que no sabía cómo aprendía o algo así. Entonces, estilos de aprendizaje y plasticidad cerebral. Resulta que hay unos modelos de los estilos de aprendizaje. Históricamente, en pedagogía se han propuesto modelos para clasificar a los estudiantes según su referencia para aprender. Entonces tenemos el modelo WAC, que fue socializado por Fleming en 1987 y nos habla de los tres estilos principales de aprendizaje, que son visual, aprende mejor con imágenes, mapas y gráficos; auditivo, aprende mejor escuchando explicaciones o debates; o kinestésico, aprende a través de la acción, experimentación y movimiento. El modelo Kolb en 1984, que nos relaciona aprendizajes con experiencias convergente, divergente, asimilador o acomodador; o el modelo Honey y Murphy en 1992, que nos habla de los estilos activo, reflexivo, teórico o pragmático, ¿sí? En el ámbito, en el ámbito escolar, yo creo que el que más se habla es del modelo WAC, ¿cierto? Visual, auditivo y kinestésico. Entonces, es como el estilo. De esto se desarrolla un neuromito realmente. Entonces, ¿qué pasa? Tiene muchas críticas desde la neurociencia. Hablar de estilos de aprendizaje como rasgos fijos es un neuromito. Lo correcto es hablar de estrategias de aprendizaje diversificadas y el uso de la plasticidad cerebral para potenciarlas. Los estudios neurocientíficos muestran que no existen estilos fijos de aprendizaje. El cerebro no funciona en modos rígidos, visuales, auditivos, kinestésicos, sino en redes atribuidas e interconectadas. El aprendizaje es multimodal. La mayoría de las tareas involucran la integración simultánea de varios canales sensoriales. El riesgo pedagógico cuando se enfocan en los estilos de aprendizaje es que se encierra al alumno en una etiqueta. Tú eres visual, tú eres kinestésico, es que tú eres auditivo, entonces pues limita sus oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, un niño con preferencia visual no debe restringirse solamente a ver imágenes, sino también trabajar con lecturas, experimentos, dramatizaciones. Su cerebro puede entrenarse en múltiples modalidades. Bueno, yo les voy a invitar a que apliquen este test. Ahí les coloqué el link en el chat. Entonces, por favor, me confirman que les abra esta página. Le dan clic ahí al link que les envié y les debe abrir esta página. Entonces, aquí le voy a dar acceder al test en este cuadrito azul. Si están viendo mi pantalla, yo estoy aquí y no sé si la están viendo. Empezó a llover, Dios mío. Entonces, aquí en este cuadrito azul, Oribel me dice si abre. Gracias, Oribel. Entonces, en este cuadrito azul le digo acceder al test y me abre este test. Dice Soleima si me abre. Entonces, aquí hay una información que nos habla sobre este es un test de estilos de aprendizaje WAC
Eh, Eudimar dice, no me abre. Ok. Puede ser un tema de conexión. Revísalo nuevamente. Ah, dice a mí sí me abrió perfectamente. Ok. Cuando ustedes vayan a empezar, pues aquí les aparece que es un test de estilos de aprendizaje WAC. Les da pues la información respecto a los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y te dice inicio del test. Entonces, cuando dice inicio del test, nosotros a cada una de las preguntas que me van haciendo, voy solamente a darle clic sobre una de las respuestas. Eudimar dice, listo, ya pude acceder. Mariela me dice, no me abre. Mariela puede ser un tema de conexión. Entonces es cerrar la página y volverla a abrir. Entonces ustedes van a contestar dándole clic solamente a una de las tres posibles respuestas. ¿Listo? Entonces dice, ¿qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? Pues yo miro, ¿qué tipo de examen será que yo realizo con mayor facilidad? ¿Qué se me facilita más a mí? ¿Algo escrito, algo oral o un examen de opción múltiple? ¿Mm? Entonces le doy clic a la que creo que es de acuerdo a lo que concuerda conmigo, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas, ¿sí? Al finalizar, la misma plataforma me consolida las respuestas y me envía el porcentaje del estilo de aprendizaje que yo soy, ¿sí? Entonces, a ese ustedes le toman un pantallazo porque nos saca unos porcentajes. Confírmeme los demás si pudieron abrir, si les abre, si pudieron entrar a la plataforma. Si no les abre, entonces cierren y vuelven y lo intentan, porque puede ser un tema de conexión. Mariela, ¿lo pudiste abrir? Me dice que no. Sí, sí, ya te voy a pasar el link nuevamente. Revísalo a ver, porque a mí me permite abrir súper bien. Se cae la señal. Ah, sí, creo que sí, sí, sí puede ser por eso. Me dice Juana, no ingresa. Puede ser un tema de señal. Si no tenemos una señal muy estable, no nos permite realizar el test. Dice Rina, listo, gracias. Igual copien el link para que de pronto mañana, em, en algún momento del día, lo puedan realizar. El link se borró, me dice Mariela. Sí, porque sí necesitamos pues una buena conexión a internet para que nos permita realizar el test y si no, no lo va a dejar hacer. Es excelente ese test, siempre pensé que era auditiva. Cómo te dio el resultado? Sí, dale, Mariela, guarda el link y lo realizas. Rina dice visual, pero 100% visual, no, no nos da un 100%. ¿En qué porcentaje eres visual? En un 54. Carolina en un 54 visual, Rina en un 55. Soribel nos está compartiendo la tabla de resultado que nos da. Dice Lisandra, soy auditiva. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que ese tema de los estilos de aprendizaje es un neuromito? Soleima, a ver, Soleima. Kinestésico 37, auditivo 37 y visual 25, 37.5. Dice Aleja, visual 54,17, auditivo 29,17 y kinestésico 16,67. Wow. Rina dice, totalmente de acuerdo, somos de todos los tipos. Lisandra, excelente test, es excelente, es muy bueno. A mí me encanta realizarlo y trabajarlo con los chicos. Es un neuromito los estilos de aprendizaje porque nosotros no somos 100% auditivos, 100% kinestésicos, 100% visuales, ¿cierto? Tendemos una, tenemos una tendencia a ser, ¿cierto?
a de pronto a que se nos facilite, de pronto más lo visual o más lo auditivo o más lo kinestésico. Pero somos un conjunto de todo. Necesitamos de lo visual, de lo auditivo y de lo kinestésico para integrar el aprendizaje. Totalmente, Sol, somos seres integrales. Yeli Ángel nos está compartiendo el WhatsApp y nos está compartiendo el número. Mi Yeli, puedes intervenir. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, se te escucha perfecto. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por la clase de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Les voy a compartir aquí una información rapidito, ¿sí? Para las personas, ya va, compartir aquí. Ok, para las personas que ingresaron el día de hoy y que todavía tienen un poquito de dudas, ¿ok? Lo que les acabo de compartir acá en el chat es el enlace del grupo oficial, ¿ok? Entonces, recuerden que ustedes fueron invitados por parte de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ¿ok? Es una empresa con más de 25 años en el mercado, dando formaciones privadas o formaciones informales, ¿ok? Están avaladas por el Ministerio de Educación de Colombia, ¿sí? Bajo el decreto 1075, ¿ok? Les, les sirven a las personas a nivel internacional, por eso invitamos a personas de Paraguay, por eso invitamos a personas de Uruguay, por eso invitamos a personas de Bolivia, Venezuela, Colombia, ¿ok? Porque es una formación que tiene validez a nivel internacional como formación privada, ¿sí? Acá en Colombia, pues está avalado por el decreto 1075 del Ministerio de Educación colombiano, ¿sí? Entonces, las personas que deseen seguirnos en redes sociales y muchos de los que están aquí nos conocieron o ingresaron a este diplomado gracias a nuestras redes sociales, nos pueden conseguir como diplomados CIL, ¿ok? Síganos, allí pueden encontrar todos los comentarios positivos de todas las personas que se han certificado con nosotros en estos 25 años, ¿ok? Entonces, estamos en todas las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, ¿ok? Y pues en nuestra plataforma de YouTube, donde están todas nuestras formaciones, ¿ok? Hay unas formaciones que obviamente están privadas, porque pues son formaciones que así se decidieron vender y no las logran ver, pero allí las van a encontrar si deciden optar por ellas, ¿ok? Entonces, el día de hoy ustedes fueron invitados a este diplomado por parte de la corporación, el diplomado de trastornos del neurodesarrollo y dificultad de aprendizaje desde la neuroeducación, ¿ok? Es una formación que tiene 8 clases o 8 sesiones, ¿sí? Es una formación que es totalmente gratuita. ¿Qué es lo gratuito? Que muchos tienen dudas. Lo gratuito es las clases en vivo, ¿ok? Por eso es que dice opcional, material de estudio, clases grabadas y certificado. El material de estudio es todo el material que les va a compartir la profesora, ¿ok? Les va a compartir PDFs, enlaces de videos, enlaces de libros, o sea, todo lo que ella decida compartirles y se los va a subir a un enlace de una nube, que eso se los voy a compartir yo luego a las personas que realicen el aporte, ¿ok? Entonces, las personas que deseen certificarse van a recibir un certificado por 140 horas, su enlace de clases de YouTube, ¿ok? Esas clases no se borran, esas clases las van a poder ver las veces que deseen y van a recibir su material de estudio. Las personas que no cuentan con la posibilidad de realizar el aporte o algo, pueden continuar entrando al diplomado de forma gratuita, pero solo las clases en vivo, ¿sí? Entonces, eh, ya les comento. Ay, ya va, se me movió. Ajá. Entonces, el horario de clases. Todos los días nos vamos a ver en el mismo horario, con el mismo enlace que yo les acabo de compartir para que ingresen a esta formación, de lunes a viernes de 4 a 6 p.m. hora Colombia. Como ya les dije, tiene una duración de 8 días de clases, solamente de lunes a viernes. Los días sábados no nos vamos a ver. El día sábado, pues ustedes tendrán alguna actividad que les deje la profe, alguna cosa, pero nosotros como tal no nos vamos a ver.
¿sí? Entonces, todas las clases van a ser todas por la plataforma de Zoom, por donde estamos trabajando en este momento. Sí, todas las clases quedan grabadas en la plataforma, pero la plataforma tiene un tiempo de caducidad. Por eso es que las clases se pasan a la plataforma de YouTube, porque en Zoom se borra, ¿sí? Entonces, el, el certificado. Esto es un modelo de certificado. ¿Cómo va a salir el certificado de ustedes? Cuando ustedes realicen el aporte, yo les voy a compartir un formulario de registro de pago que ustedes deben de llenar de manera adecuada con sus dos nombres, sus dos apellidos, los que tengan sus dos apellidos, los que tengan uno solo perfectamente, los que tengan un solo nombre perfectamente, y su número de identidad. ¿Por qué? Porque esto va reflejado en el certificado y esos datos los sacamos nosotros del formulario que ustedes llenan al momento que registran su pago. ¿Ok? Entonces, van a recibir un certificado por trastornos del neurodesarrollo y dificultad de aprendizaje desde la neuroeducación por 140 horas. ¿Ok? Las personas que deseen realizar el aporte y pues no tengan el dinero completo, también me pueden escribir, me pueden comentar y pueden realizar un abono. Recuerden que hasta el día de hoy el costo del certificado, el material y las clases grabadas era de $35. ¿Ok? El que quiera aprovechar ese precio me puede escribir y con un abono pueden congelar el pago. ¿Ok? Entonces. Mi número es este que les estoy dejando acá en la pantalla. Por favor, guárdenlo como asesora Yeli Ángel Solórzano. Más 57 320 327 9879. Hay personas, las personas de Colombia, que escribieron a otro número. Ese también. Pero las personas que están en los grupos se darán cuenta que las únicas personas autorizadas para contactarlo son las personas, son cuatro números que aparecen como administradores de los Grupo. grupos, ¿ok? Entonces, más nadie los puede contactar. No manejamos números de Venezuela, importante, no manejamos números venezolanos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas inescrupulosas que entran a los grupos, claro, porque esto es una invitación masiva, es una publicidad que se pasa por Facebook, se pasa por Instagram, muchas personas la ven, hay gente inescrupulosa que entra a los grupos, ve sus números de teléfono, porque WhatsApp o sea, WhatsApp le da permiso a todo el que esté en el grupo de ver los números de las demás personas. Entonces, esas personas pueden tomar el número de teléfono de ustedes y eh, contactarlos haciéndose pasar por miembros de la corporación. Entonces, ya va. Ok, sí. Ustedes me están viendo todavía. Sí, Lo sí, que te pasa es estamos que, viendo y te estamos ok, escuchando, Yeli. listo. Lo que pasa es que ahora no consigo la pantalla, pero ya volví. Ok, entonces, lo que les decía, ese que les voy a dejar acá en la pantalla es el único número donde yo los contacto mayormente, ¿sí? O sea, ese es el número que yo más manejo, pero si desean hablar conmigo en cualquiera de los cuatro números que están como administrador en el grupo, perfectamente yo les respondería, ¿ok? Entonces, los que deseen contactarme, deseen realizar su aporte, cualquier cosa, me pueden escribir a mi número. Entonces, guárdenlo como asesora Yeli Ángel Solórzano, 320-327-9879. ¿Ok? Entonces, el enlace que les acabo de dejar en el chat, se los voy a volver a enviar, es para que ingresen las personas que quieran realizar el aporte. ¿Ok? Ese es el grupo oficial. Entonces, bueno, los espero allí. Recuerden que mañana nos vemos a la misma hora, 4 p.m. hora Colombia. Y recuerden que es de lunes a viernes, ¿ok? Bueno, entonces feliz tarde, o no sé si la profe les va a decir algo. Bueno, yo me retiro. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Yeli Ángel. A su orden, profe. Bueno, recuerden que es muy importante que ustedes tengan allí el número de Yeli Ángel y que cualquier tema administrativo es directamente con ella, ¿sí? Estaba preguntando.
Ángela, que ella quiere el diploma, comunícate con Jelly y ella te direcciona, te ingresas a ese grupo, a ese WhatsApp oficial y ella les direcciona allí todo ese tema administrativo. Mariela pregunta hasta cuándo hay oportunidad de cancelar. También con Jelly Ángel, Tienen, ella mencionaba, porfa. tienen hasta el final del diplomado para cancelar, pero el costo de $35 se mantiene hasta el día de hoy. Si quieres congelar el costo de $35 y no pagar más, me puedes escribir y puedes realizar un abono, ¿ok? Pero pueden cancelar hasta el final del diplomado sin ningún problema, pero ya sería a un costo mayor. Muchas gracias, Miguel. Lisandra dice, muy bueno, este diplomado súper dinámico, enriquecedor. Muchísimas gracias, Lisandra. No escuché el valor, dice Samson. Por favor, colóquenle a sus dispositivos el nombre, porque pues no creo que te llames Samsung. Entonces sí es importante que le coloquen el nombre. Mariela, con todo gusto. Diobelis, te incluyes en el grupo de WhatsApp, en el grupo que Yeli Ángel nos está compartiendo, para que puedan acceder a toda la información de administrativa y pues para que reciban las grabaciones. Yeli nos está contestando $35 hasta el día de hoy. Soleima dice, excelente, me gustó mucho, deseo con la ayuda de Dios seguir aprendiendo. Claro que sí, Soleima. Confío plenamente con el favor de Dios que vamos a estar aquí compartiendo este diplomado maravilloso. Bueno, no es nada más por el día de hoy. Ahí les queda la inquietud con respecto al test para las personas que no lo alcanzaron a realizar, que de pronto tuvieron inconvenientes de señal y demás, para que por favor pues mañana lo realicen e iniciamos pues con la socialización de ese test y la continuación del tema. ¿Listo? Dios les bendiga y les guarde. Em, Confiando en Dios, nos vemos mañana 4 de la tarde, hora Colombia, para que ustedes pues se programen de acuerdo al país donde están. Una muy feliz noche.